Bienvenidos campeones y campeonas. En el siguiente vídeo resolveremos ejercicios de la prueba Ser Bachiller de enero del 2020, que hoy se conoce como el examen de admisión de educación superior. Estos videos son de carácter explicativos y se van a dividir en varios, por lo que es importante de que te suscribas al canal en el cual encontrarás contenido de química y matemática totalmente gratis. Y bueno, empezamos con nuestro primer ejercicio. Con base en la información, identifique el nombre del compuesto formado. Uno de los ácidos responsables de la lluvia ácida se produce cuando un óxido de azufre reacciona con el agua de la lluvia según la ecuación. Lo primero que debemos hacer es identificar que esto es una reacción química. Tenemos una reacción química en el cual se está produciendo un ácido y nos están preguntando cuál es ese nombre de este ácido. Por lo tanto, ¿qué tópico correspondería dentro del de ciencias naturales? Al de la formación de compuestos químicos, entendiéndose que ese óxido de azufre es un óxido ácido que va a reaccionar con agua para producir un ácido oxácido. Es decir, esa es la formación del ácido oxácido, un óxido ácido más agua. Luego, vamos a reconocer los estados de oxidación del azufre. Azufre posee esta asociación de más 2, más 4 y más 6. Con más 2 sería un hipooso, con más 4 oso y con más 6 ico. Ahora lo que vamos a hacer es identificar cuál es el estado de oxidación con el que está tratando en este compuesto. H2SO4 tendría el hidrógeno y el oxígeno casi siempre son constantes con más 1 y menos 2. Entonces 2 por 1 más 2. 4 por menos 2 es menos 8. Para que la suma de los estados de oxidación de los elementos que conformen un compuesto nos dé 0, entonces el azufre está actuando con más 6, es decir, posee una terminación en ico, de tal manera que nuestro ácido será un ácido sulfúrico. Perfecto, continuamos con el siguiente ejercicio. Con base en el texto, identifique la cantidad necesaria para obtener una mol de SO3. Una reacción química produce sustancias con propiedades y características diferentes, sin alterar la masa ni la cantidad de elementos que originaron dicha reacción. Una representación de este proceso es la obtención de trióxido de azufre a partir de azufre y de oxígeno. Vamos a reconocer que el tópico del que está hablando es el de las reacciones químicas. Y estas reacciones dicen que una reacción química es como el encuentro entre dos personas, que si es que existe química, ambas se transformarán, es decir, son distintas. Y es lo que sucede, ¿no? Que azufre reacciona con oxígeno para producir un compuesto diferente, SO3. Ahora, hay que reconocer una característica de las reacciones químicas es de que tienen que estar completamente igualadas. Y esto es lo que conocemos como los coeficientes de la ecuación química. ¿Qué indican estos coeficientes? Pues nos indican que 2 moles de azufre reaccionaron con 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de el trióxido de azufre. Sin embargo, nos está preguntando que queremos obtener 1 mol de trióxido de azufre. Por lo tanto, voy a dividir a todo
para 2. ¿Qué pasaría? Si dividimos a todo para 2, nos quedaría 1 mol de azufre, 1.5 moles de oxígeno y 1 mol de CO3. Pero ojo, 2 moles equivalen a 64 gramos, 3 moles a 96 y 2 moles de CO3 a 160 gramos. Por lo tanto, ¿a cuánto equivaldrá 1 mol de azufre? Sería la mitad, es decir, 32 gramos, 48 gramos y 80 gramos. Por lo tanto, ahora vamos a observar las respuestas. Y nos dice que es a partir de 1 mol de oxígeno. No, porque serían 1.5 moles de oxígeno para formar 1 mol de SO3. Entonces no sería esa respuesta. 2 moles de azufre. No, porque es a partir de una sola mol de azufre que se obtiene el SO3, 1 mol de SO3. Y 32 gramos de azufre. Esa es la respuesta correcta, porque 32 gramos equivalen a 1 mol de azufre, y con 1 mol de azufre se obtiene 1 mol de SO3. Y 32 gramos de oxígeno, no, porque serían 48 gramos de oxígeno. En el tercer ejercicio relata lo siguiente: Ana utilizó un encendedor para hacer una fogata durante la noche en la que se encontraba acampando. El gas almacenado en el encendedor es butano, el cual, al reaccionar con el oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. Considerando la masa del carbono, del hidrógeno y el oxígeno, y conforme a la ecuación química, si se queman 116 gramos del gas del encendedor, ¿cuántas moles de dióxido de carbono se produce? Primero, nuestro tópico es relacionado con las reacciones químicas y sus ecuaciones. Observamos que esta es una reacción de combustión. Y una reacción de combustión es la que se da entre el combustible más el comburente, que es el oxígeno, para producir dióxido de carbono y agua. Nos están dando 116 gramos de butano y nos está preguntando cuántas moles de dióxido de carbono. Para lo cual es importante en una reacción química tener los datos expresados en moles. Es decir, estos 116 gramos los vamos a transformar a moles. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del peso molecular. Entonces el peso molecular para el butano será el siguiente. Carbono, que nos decía que el peso atómico es de 12, por el número de átomos, que en este caso será 4. Hidrógeno, que nos dice que el peso atómico es de 1, por el número de átomos. De esta manera, 12 por 4, 48 y 1 por 10, 10 nos queda 58 gramos sobre mol. Ese va a ser nuestro peso molecular, 58 gramos sobre mol. Si yo divido la masa sobre el peso molecular, lo que voy a encontrar serán las moles. Entonces, si divido masa sobre el peso molecular, moles, me quedarán 2 moles de butano. ¿Verdad? Tenemos 2 moles de butano. Pero no nos preguntan las moles de butano, sino las moles del dióxido de carbono. Para lo cual utilizamos los factores de conversión. Entonces, en los factores de conversión tenemos lo siguiente: que de acuerdo a los coeficientes, 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno para producir 8 moles. Es decir, a partir de 2 moles de butano se generan 8 moles de dióxido de carbono. Es decir, 2 moles de butano se producen 8 moles de CO2. De esta manera se simplifican las moles y me va a quedar únicamente
las moles de CO2. ¿Cuántas moles? Pues obviamente 8 moles de CO2. También se podía haber realizado directamente, ¿no? Identificando que de 2 moles de butano se están obteniendo 8 moles. Es decir, que coincide con el coeficiente. Sin embargo, hacemos todo el proceso para que se pueda identificar para otros ejercicios. Y bueno, me despido con un caluroso abrazo. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.